una serie de pasos para poder balancear una ecuación por método de redox, ¿cierto? Donde el primer paso siempre es el mismo y es determinar los números de oxidación, ¿ok? De todos los elementos presentes, de todos, siempre. Posteriormente vamos a identificar qué elementos cambian su número de oxidación, ¿verdad? Y vamos a decir, no, pues tú cambiaste, lo vamos a separar. Para después ver cuántos electrones se oxidaron o bien cuántos electrones se redujeron. Para después esos numeritos multiplicarlos cruzados, vamos a plantear semireacciones, vamos a ver cuántos electrones se oxidaron o se redujeron, el coeficiente de los electrones que cambiaron le vamos a multiplicar en la otra semireacción y así vamos a obtener los coeficientes estequiométricos para después balancear por tanteo. Los últimos pasos eran enredosos, ¿cierto? Pero no son enredosos, ahorita los van a ver. Entonces, el primer paso siempre para poder balancear por el método de redox es determinar los estados de oxidación. A ustedes en el examen muy difícilmente les van a decir, balancea la siguiente ecuación por método redox. No, eso olvídense de esa parte, eso no se los van a preguntar, ¿ok? Lo que sí les van a preguntar es, les van a dar una ecuación química, por ejemplo, les van a dar, no sé, esta ecuación química de aquí de arriba. Les van a dar esta ecuación y les van a decir, de la siguiente ecuación química, ¿quién es el reactivo, quién es el agente oxidante, quién es el agente reductor? O les van a decir, de la siguiente ecuación química, ¿cuál elemento se oxidó? O bien, ¿cuál elemento se redujo? ¿Ok? Eso sí les van a preguntar. Y para poder saber eso, para poder resolver esas cosas, tienen que saber cómo identificarlo. Y para poder identificarlo, pues yo se los voy a decir utilizando el balanceo por redox. Así también aprenden un poquito sobre cómo balancear por redox. Cosa que desde ahorita les digo, no les van a preguntar en el examen, ¿ok? Balanceo por redox, tal cual no. Pero sí que identifiquen agente oxidante, agente reductor, quién se oxida, quién se reduce. ¿Okay? Entonces, el primer paso cuando tienen una reacción es identificar los números de oxidación de todos y cada uno de los elementos involucrados en la ecuación. ¿Okay? Y para poder determinar números de oxidación, tenemos que seguir esta serie de reglas, ¿cierto? Donde una regla es que el estado de oxidación para elementos libres es igual a 0. ¿Qué es un elemento libre? Por ejemplo, tenemos esta ecuación que está aquí. En esta ecuación se encuentra este elemento, Sn, es el estaño. El estaño no está combinado con ningún otro elemento, ¿verdad? Por lo tanto, está en forma libre. Aquí su estado de oxidación será igual a 0. Por ejemplo, este otro elemento que está aquí, I2, yodo. ¿Sí? Todos los gases se encuentran en forma diatómica, el yodo es un gas. Entonces, este elemento está en estado solo, pues no se encuentra libre. Por lo tanto, su estado de oxidación también es igual a 0. Aquí también, la oxidación igual a 0. Pero ya cuando, por ejemplo, el yodo se encuentra combinada con una molécula, su estado de oxidación ya no es 0. ¿Ok? La otra regla es que el estado de oxidación del hidrógeno en la mayoría de los compuestos es +1. ¿Por qué en la mayoría de los compuestos? Porque hay ocasiones en las que el hidrógeno no tiene un estado de oxidación +1, sino -1. ¿Ok? ¿En dónde tiene -1 de estado de oxidación? En los hidruros. Hidruros. ¿Qué es un hidruro? Esto que tenemos aquí. Esto que está aquí en el inciso H, NaH, esto es un hidruro. Se llama hidruro de sodio. ¿Cómo podemos identificar cuando el hidrógeno está formando un hidruro? Sencillo. Siempre que el hidrógeno esté en el lado derecho de la molécula, ¿ok? Está al lado derecho, se trata de un hidruro. A ver si ahorita deja de escuchar. ¿Okay? Entonces, ¿cómo identificar el hidruro? Cuando el hidrógeno está aquí, ¿ok? En el lado derecho de la molécula. En cambio, cuando el hidrógeno está en el lado izquierdo, por ejemplo aquí, eso ya no es un hidruro. ¿Okay? Eso sería, está actuando con valencia de +1. ¿Por qué? Porque siempre en todas las moléculas los elementos se ordenan de derecha a izquierda, del más negativo al más positivo. ¿Ok? Por ejemplo, el oxígeno aquí, de este lado, el oxígeno actúa negativo, el manganeso positivo, el potasio positivo. Aquí el oxígeno negativo, el azufre positivo.
Y así siempre, todo lo que está de este lado es negativo, todo lo que está acá es positivo. ¿Por qué? Pues porque así dice la IUPAC, que es más fácil entenderlo, ¿ok? La tercera regla, el estado de oxidación del oxígeno en la mayoría de los compuestos es -2. ¿Okay? Prácticamente siempre el estado de oxidación del oxígeno es -2. Cuando no es -2, cuando se trata de un peróxido, ¿ok? Cuando el oxígeno actúa como un peróxido, su estado de oxidación es -1. Ahorita les digo que es un peróxido. Y otra regla nos dice que la suma algebraica de todos los estados de oxidación, de todos los átomos en una molécula, siempre debe de ser igual a 0, mientras que en un ion poliatómico es igual a la carga del ion. ¿Qué significa esto? Vamos primero a la primera parte, la parte de arriba. La suma algebraica de los estados de oxidación de una molécula neutra siempre es igual a 0. Por ejemplo, tenemos esta molécula, KMnO4, se llama permanganato de potasio. ¿Okay? Si nosotros sumamos los estados de oxidación de todos los átomos en esta molécula, me debe de dar igual a 0 la suma. ¿Okay? ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, la molécula es una molécula neutra, no está cargada, no tiene cargas por ningún lado. En cambio, tenemos esta otra cosa de aquí. ¿Okay? Esto es un ion. ¿Cómo sabemos que es un ion? Porque si se dan cuenta, tiene una carga negativa, ¿verdad? Tiene un negativo ahí. Entonces, si nosotros sumamos los estados de oxidación de todos los elementos presentes en esta molécula, nos debe de dar igual a -1, porque tenemos aquí un menos, ¿ok? Eso es lo que hace referencia a la parte final, que mientras que un ion poliatómico es igual a la carga del ion. Esto, el ion permanganato, si se dan cuenta, es un ion que está compuesto por 2 átomos. Por eso un ion poliatómico, porque tiene más de un átomo. Ion porque está cargado. Entonces, en este caso, la suma de los estados de oxidación de cada uno de los elementos nos debe de dar igual a -1. De igual forma en este compuesto, ¿ok? Esto también es un ion. ¿Cómo sabemos que es un ion? Porque está cargado. Si se dan cuenta, tiene una carga de 3 negativos, -3, ¿verdad? Entonces, este ion se llama ion borato. Aquí, si nosotros sumamos la carga los estados de oxidación del boro y del oxígeno, me debe de dar igual a -3. Porque al final de cuentas el estado de oxidación es una carga también. ¿Okay? Son cargas imaginarias que la molécula que los átomos presentan al momento de enlazar. ¿Ok? Entonces, para calcular estados de oxidación, ustedes deben de seguir básicamente estas 4 reglas. ¿Ok? Estas 4 reglas son las reglas que reconoce la IUPAC para poder calcular estados de oxidación. Todas las demás reglas que no sean estas 4 se conocen como reglas complementarias, ¿ok? Reglas complementarias que pueden ser que todos los elementos del grupo 1 siempre tienen estado de oxidación de +1 y todos los del grupo 2 siempre tienen estado de oxidación de +2, ¿ok? Es decir, si tenemos una tabla periódica, todos los elementos del grupo 1, el litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, francio, tienen estados de oxidación de +1. En cambio, todos los del grupo 2 tienen estado de oxidación de +2. ¿Ok? Otra reglita es que todos los metales, ¿ok? Si ustedes tienen una molécula, por ejemplo, cualquiera de estas, por ejemplo, es esta que está aquí, feo, óxido ferroso, siempre en este tipo de moléculas donde haya un metal, el metal siempre es positivo, ¿ok? Todos los metales siempre tienen estados de oxidación positivos. ¿Okay? Un metal jamás va a tener un estado de oxidación negativo. Siempre serán positivos. Otra regla es que cuando el azufre actúa como un anión, tiene estado de oxidación de -2. ¿Cómo sabemos cuando el azufre actúa como un anión? Pues, por ejemplo, lo que les acabo de comentar. Todos los átomos que están del lado derecho de la molécula son los aniones, son los que tienen la carga negativa. Si nosotros tenemos un compuesto de esta forma, P2, este 5, se llama sulfuro de fósforo. Si se dan cuenta, el azufre, ¿dónde está? Está del lado derecho de la molécula, ¿verdad? Entonces, está actuando como un anión, es decir, su estado de oxidación es negativo. Y por definición, por regla, es de -2. En cambio, cuando está en otra parte de la molécula, por ejemplo, aquí, aquí, en esta molécula, aquí el azufre, si se encuentra, no está en el lado derecho.
Por lo tanto, aquí ya actúa con otro estado de oxidación diferente. ¿Ok? Diferente. Y es positivo. Porque el azufre tiene tanto estados de oxidación positivos como negativos. ¿Ok? Entonces, básicamente con todas estas reglas, ustedes van a poder calcular los estados de oxidación de cada uno de los elementos presentes en una molécula. Eso es el punto principal, el punto clave para poder encontrar quién es mi reactivo, perdón, quién es mi agente reductor, quién es mi agente oxidante, o bien para poder saber cuál elemento se oxidó o cuál elemento se redujo. ¿Okay? Entonces, ahora vamos a ya empezar a calcular estados de oxidación, ¿ok? Determinar estados de oxidación. Aquí tenemos este pequeño ejercicio. Este pequeño ejercicio nos dice, determina estado de oxidación y nos da un montón de moléculas, ¿ok? Nos pide que digamos cuál es el estado de oxidación de cada una de estas moléculas, de cada uno de estos átomos. Entonces vamos a hacer el primero, H2SO4, ácido sulfúrico. Nos vamos a la pizarra para poder hacerlo ahí. Se van a dar cuenta que no es complicado, ¿ok? Rojo no pinta ya. El inciso A teníamos al H2SO4, ¿verdad? Vamos a hacerlo más grande para ver mejor. Listo, tenemos H2SO4. Para poder calcular los estados de oxidación de cada uno de los átomos presentes en esta molécula, debemos seguir las reglas que ya hemos visto, ¿verdad? Para recordarlas, vamos a las reglas otra vez. Aquí están las reglas, ¿ok? Las reglas nos dicen, el estado de oxidación para elementos libres es 0, el estado de oxidación del hidrógeno es +1, el estado de oxidación del oxígeno es -2, y la suma algebraica de todos los estados de oxidación me debe dar igual a 0, o bien a la carga del ion. ¿Ok? Entonces, con base a esas 4 reglas, que son las reglas principales, nosotros podemos encontrar el estado de oxidación. Una regla nos decía que el estado de oxidación la primera regla, el estado de oxidación de un elemento libre es 0. Aquí en esta molécula no tenemos elementos libres, ¿ok? Todos están combinados para formar la molécula. Entonces la primera regla no aplica. La segunda regla nos decía, el estado de oxidación del hidrógeno es +1. Aquí tenemos hidrógeno, entonces su estado de oxidación es +1. Y se colocan arriba, ¿ok? Como si fuesen carga, +1. La tercera regla nos decía, el estado de oxidación del oxígeno es de -2. Entonces, -2. Se colocan arriba como si fueran carga. Ahora me falta encontrar el estado de oxidación del azufre. ¿Ok? Porque tengo que encontrar de todos los elementos presentes. Ya tengo hidrógeno, ya tengo oxígeno, me falta azufre. ¿Ok? ¿Cómo lo calculo? Utilizando, basándome en la cuarta regla. La regla que me dice que la suma de todos los estados de oxidación me debe de dar igual a 0. Entonces, si yo sumo el estado de oxidación del hidrógeno más del azufre más del oxígeno, me da igual a 0. Pero tengo que tener muy en cuenta esos numeritos que están aquí, ¿ok? Los subíndices. Porque aquí me dice que hay 4 átomos de oxígeno. Cada átomo de oxígeno tiene un estado de oxidación de -2. Entonces sería 4 por -2, sería -8 del oxígeno, ¿ok? El hidrógeno, tenemos 2 hidrógenos, cada uno tiene una estado de oxidación de +1, entonces sería 2 por +1, +2, ¿ok? Sería +2, -8, sería -6, ¿verdad? ¿Cuánto me falta para que sea 0? Si tengo -6, me falta +6, ¿verdad? Entonces el azufre debe de tener un estado de oxidación de +6. Más o menos sería 4 por -2, -8, 2 por 1, 2, 2 -8, -6. Y si debe de ser igual a 0, entonces el azufre debe de tener 6. ¿Ok? Otra forma de verlo es, ok, yo tengo 2 hidrógenos, cada uno tiene un estado de oxidación de +1, ¿verdad? Más el estado de oxidación del azufre, que no lo conozco, más 4 veces -2 del oxígeno, ¿verdad? Igual a 0, todo debe ser igual a 0. Y ya despejamos de esta ecuacióncita el estado de oxidación del azufre. Sería 2 por +1, sería +2, más azufre,
más por menos menos, 4 por 2, 8 igual a 0. ¿Verdad? Entonces sería azufre igual a, está negativo, pasa por otro lado positivo, 8 está positivo, pasa para otro lado negativo, entonces azufre igual a 6, 6 positivo, más 6. ¿Ok? A eso se refiere cuando decimos que la suma de los estados de oxidación debe de ser igual a 0. Y así encontramos los estados de oxidación de esta molécula. ¿Alguien tiene alguna duda sobre cómo identificar los estados de oxidación en este ejemplo? No tiene mucho misterio, ¿verdad? No es muy complicado que digamos. Pero vamos a hacer otro ejemplo. Ya tenemos este listo. ¿Sí? Vamos a hacer ahora este que está aquí. Feo. ¿Sí? Teníamos este compuesto, ¿verdad? FeO. Feo. Es óxido ferroso. ¿Ok? Óxido ferroso. Un hierro, un oxígeno. Vamos viendo. ¿Qué regla podemos aplicar para encontrar la oxidación de estos átomos? Podemos aplicar la regla que nos dice que el estado de oxidación del oxígeno siempre es igual a menos 2. ¿Verdad? Entonces, menos 2. Y pues nomás esta podemos aplicar, ¿verdad? También podemos aplicar que la regla que nos dice que la suma de los estados de oxidación de una molécula debe de ser igual a 0. Entonces, si tenemos un oxígeno, como no hay ningún numerito aquí, suponemos que hay uno, sería 1 por menos 2, menos 2. ¿Cuánto nos falta para que sea 0? Pues nos faltan más 2, ¿verdad? Entonces el hierro tiene que tener más 2. Si el hierro tiene más 2 y el oxígeno tiene menos 2 y solo hay un átomo de cada uno, entonces sería más 2 menos 2 y ya nos da tal cual 0, ¿verdad? La suma de ellos dos. Y ya tenemos los estados de oxidación del hierro y del oxígeno para esta molécula. Si lo queremos hacer de esta manera, podemos hacerlo. No conocemos el del hierro, ¿verdad? Por eso dejamos hierro tal cual. Sería más el menos 2 del oxígeno, igual a 0. Entonces sería hierro más por menos 2 igual a 0. Despejamos hierro, sería hierro igual a 2. Y ya tenemos el estado de oxidación del hierro, 2 positivo. 2 positivo. Sencillo, ¿verdad? Vamos a hacer otro ejemplo. Esto tiene que quedar bien claro, ¿ok? La parte de cómo calcular estados de oxidación siempre lo deben de tener bien presente. ¿Por qué? Porque es el paso clave, el paso fundamental para poder encontrar al agente reductor y al agente oxidante. O bien al átomo que se reduce o al átomo que se oxida. Y eso sí, siempre sí, es pregunta de examen. Entonces vamos a hacer este ahora, P2 o 3. Este se llama óxido férrico. Este era óxido ferroso, este es óxido férrico. Entonces nos vamos. Era F2 o 3. ¿Ok? F2 o 3. Vamos a hacerlo. ¿Qué regla aplicamos? Aquí podemos aplicar la que tenemos oxígeno, ¿verdad? Tenemos oxígeno, entonces sería que la oxidación del oxígeno es menos 2. La de hierro no lo sabemos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos decir, ok, tengo 2 hierros, ¿verdad? Tengo 2 por el hierro, que no lo conozco, más tengo 3 oxígenos por menos 2 de cada oxígeno, igual a 0. Todo debe ser igual a 0. Entonces comenzamos a despejar. 2 hierros es igual a, más por menos menos, 3 por 2, 6, igual a 0. Despejamos. Hierro es igual a 6 entre 2, entonces hierro es igual a 3. 3, y como es positivo, sería más 3. Y así ya tenemos el estado de oxidación del hierro. ¿Ok? Y como lo comprobamos con la regla que nos dice que la suma de todos los estados de oxidación debe de ser igual a 0, que es lo que planteamos en esta ecuación. Sería 3 por menos 2, menos 6. 2 por 3 positivo, más 6. Más 6, menos 6, nos da 0. ¿Okay? Así se calculan los estados de oxidación. Y pues de paso, ¿qué pueden observar en esta molécula? Si ven que los estados de oxidación se ponen cruzados, ¿verdad? Si están notando eso. El hierro es 3 y se pone 3 aquí. El oxígeno es 2 y se pone 2 acá, ¿verdad? Cuando se escriben las fórmulas de los compuestos, se hace eso. Siempre los estados de oxidación o las cargas, como lo quieran llamar, se colocan cruzadas, ¿ok? Para que lo tengan presente.
Nada más, para que lo sepan. No lo van a necesitar en el examen, pero para que lo sepan. Exacto, sería. Muy bien. Entonces, no hay dudas con este ejemplo, ¿verdad? Es sencillo. Siempre lo que tienen que aplicar son las reglitas, ¿ok? La que nos dice que todo es igual a 0, la que nos dice que el oxígeno es -2, la que nos dice que el hierro, perdón, que el hidrógeno es +1 y que si tenemos un átomo solo es 0. ¿Sí? Entonces, para encontrar esta oxidación de los elementos que debe ser, que la suma de ellos, o sea, las moléculas neutras, que la suma de ellos debe ser igual a 0, es sencilla. Pero, ¿qué pasa? Que en ocasiones tenemos ese tipo de compuestos, ¿okay? Los iones poliatómicos, ¿ok? Aquí no es diferente calcular esta oxidación, pero se pueden llegar a confundir. ¿Ok? ¿Por qué? Muy bien, vamos a calcular el estado de oxidación para el ion permanganato, se llama ion permanganato. Entonces tenemos que, es este ion, ¿verdad? MnO4 y todo tiene una carga negativa. Ese menos que veíamos ahí es como si tuviéramos esto, miren. Como si tuviéramos un paréntesis y el menos estuviera afuera, ¿ok? El menos afecta a todo lo que está dentro del paréntesis. Entonces regularmente no se pone el paréntesis, ¿ok? Pero es eso, es como si estuviera adentro, ¿ok? El menos es así, no es que, como podemos ver aquí, no es que el menos sea del oxígeno, ¿ok? Sino que es de todo el ion. Este 2 menos no es que sea del oxígeno, sino que es de todo el ion. Este 3 menos no es que sea del oxígeno, sino que es de todo el ion. ¿Ok? Entonces, ¿cómo los calculamos? Aplicamos las mismas reglitas que conocemos. El estado de oxidación del oxígeno siempre es -2. El del manganeso no lo conocemos, ¿ok? Pero, ¿qué podemos hacer? Podemos utilizar la reglita que nos dice que la suma de todos los estados de oxidación es igual a 0 en moléculas neutras o a la carga del ion en iones poliatómicos. Entonces sería el estado de oxidación del manganeso, cuando lo conocemos, más tenemos 4 oxígenos por -2 de cada oxígeno, ¿verdad? Todo esto es igual a -1. ¿Por qué -1? Porque la carga del ion es negativa, es decir, -1. Cuando no hay un numerito, recuerden, siempre suponemos que hay un 1. Por eso igual a -1. En cambio, acá lo igualábamos a 0. ¿Por qué? Porque la carga, si se dan cuenta, no había cargas por ningún lado. Las que están aquí son los estados de oxidación que nosotros acabamos de colocar. Esa es la diferencia, ¿ok? Esa es la parte, esa es la regla, la última regla. Es lo que significa esa regla, ¿ok? La que nos decía que esta. Que la suma algebraica de los estados de oxidación de una molécula neutra siempre es igual a 0. Mientras que en un ion poliatómico es igual a la carga del ion. Eso es lo que significaba, ¿ok? Que si tenemos un ion, el igual va a ser igual a la carga del ion, la suma de todos los estados de oxidación. En cambio, si tenemos una molécula neutra, la suma de todos los estados de oxidación va a ser igual a 0. Entonces, ¿qué hacemos? Procedemos a responder aquí. Es una ecuación, la resolvemos como si fuera ecuación. Sería manganeso más por menos, 4 por 2, 8, igual a -1. Entonces sería manganeso igual a -1 más 8, perdón. Entonces manganeso sería igual a 7, ¿verdad? Es positivo, sería más 7. Y ya tenemos su estado de oxidación. Exacto. Lo comprobamos. 4 por -2, -8, más 7, -1. Y aquí tenemos el negativo que significa un -1. Sencillito, ¿verdad? Así se calculan los estados de oxidación. Vamos a hacer otro ejemplo para que quede claro. Mientras más claro queda, mucho mejor, porque es un paso muy claro, ¿ok? Es fundamental. Entonces, ya lo tenemos. Vamos a hacer este, ¿ok? Para el ion borato. Ese es el ion borato. Entonces, tenemos que es BO3 con una carga 3 menos, ¿ok? Entonces, el ion era BO3 y una carga 3 menos. Ese 3 menos, recuerden, no es para el oxígeno, sino es que es para todo lo que está dentro del paréntesis, ¿ok? No nos pone un paréntesis, pero vamos a imaginarlo como si hubiera un paréntesis, ¿ok? Para separarle que no nos confunda. Ese menos que está ahí. Esa es la carga de todo el ion poliatómico. Poliatómico porque es más de un átomo. ¿Qué vamos viendo? ¿Qué reglas conocemos? Tenemos oxígeno. Pues el oxígeno siempre es -2. Boro, pues no lo conozco.
pero puedo aplicar la regla que dice que la suma de todos los estados de oxidación es igual a la carga del ion, en este caso menos 3. ¿Qué vamos viendo? Es el estado de oxidación del boro más 3 veces, porque tenemos 3 átomos de oxígeno, el estado de oxidación del oxígeno es menos 2. Todo esto, ¿cuánto va a ser igual? A menos 3, ¿ok? Recuerden, aquí dice 3 menos 3 es exactamente lo mismo, ¿ok? Es más correcto escribirlo así de esta manera, pero es lo mismo, no importa, para que no se vayan a confundir, ¿ok? Entonces, ahora sí resolvemos la ecuacióncita. Tenemos que el boro, ¿a cuánto va a ser igual? Perdón. Sería más por menos, 3 por 2, 6, igual a menos 3. Entonces, boro es igual a menos 3 más 6, menos 3, el menos 6 está, el menos 6 está restando, pasa para el otro lado, sumando. Ya lo tenemos. Menos 3, menos 6, nos da que el boro es igual a 3, ¿verdad? Entonces sería más 3 para el ion borato. Y listo. Así tenemos el estado de oxidación del boro. ¿Ok? Entonces, no es complicado, ¿verdad? Supongo que no tienen muchas dudas al respecto de cómo calcular estados de oxidación, ¿verdad? Entonces, así se calculan. Sencillito, facilito. Este ya lo tenemos. ¿Ok? Listo. Todos los demás se calculan exactamente igualito. ¿Ok? Igualito. Vamos a calcular de este compuesto, ¿ok? Es el compuesto 5, el B. Este compuesto se llama dicromato de potasio, ¿ok? Dicromato de potasio. Vamos a hacerlo. Vamos a borrar porque no estorbo. Tenemos el dicromato de potasio. K2, CR2, O7. ¿Ok? Vamos viendo. ¿Qué reglas conocemos? Sabemos de entrada que el oxígeno siempre tiene esta oxidación de menos 2. Listo, ya tenemos ahí. Pero pues ahora, ¿qué pasó? Tenemos potasio, tenemos cromo. ¿Y cuáles son sus estados de oxidación? Pues ni idea, ¿verdad? Pero que sí sabemos, sí podemos ayudarnos de una regla auxiliar, ¿ok? De las reglas auxiliares que les había comentado. ¿De cuál? Vamos viendo. Podemos ayudarnos de esta regla auxiliar, miren, la que nos dice que los elementos del grupo 1 siempre tienen estados de oxidación de más 1 y los del grupo 2 de más 2, ¿ok? En este caso, en esta molécula, tenemos al potasio. El potasio es un elemento del grupo 1, ¿ok? Es un elemento del grupo 1. Por lo tanto, el estado de oxidación del potasio es más 1, ¿ok? Si se dan cuenta, ya lo tenemos. Así ya nada más sacamos el del cromo, ¿ok? Aquí siempre tienen que tener bien presente que además de las reglas que ya conocen, que el oxígeno es menos 2, el hidrógeno es más 1, que si está solo el elemento es 0, que la suma de todos es igual a 0, o bien en la carga del ion. Además de eso, siempre tienen que tener bien presentes las reglas auxiliares. En este caso, la regla que nos decía que el potasio era igual a 1 nos ayuda muchísimo, ¿ok? Para poder resolverlo. Entonces, ahora sí, aplicamos la última regla, la que nos dice que la suma de todo es igual a 0. Vamos viendo. Tenemos 2 potasios, ¿verdad? Por más 1 de cada potasio. Para que se cambie. Tenemos 2 potasios, ¿verdad? Por más 1 de cada potasio. Más tenemos 2 cromos. Tenemos 2 cromos, ¿verdad? Más tenemos 7 oxígenos y el oxígeno es menos 2. Todo debe ser igual a 0. Entonces vamos viendo. Tenemos 2 por 1, 2. Más 2 por cromo, pues 2 cromos, ¿verdad? Más por menos, 7 por 2, 14, igual a 0. Y listo, ahora sí resolvemos. Tenemos 2 cromos, es igual a, está negativo, pasa para el otro lado positivo, son 14. Está positivo, pasa para el otro lado negativo, igual a menos 2. Entonces sería que 2 cromos es igual a 12. Entonces, cromo, ¿a cuánto va a ser igual? A 6, ¿verdad? Entonces sería más 6. Y comprobamos. 7 por menos 2, menos 14. 2 por 1, 2. Menos 14 más 2, menos 12. 6 por 2, 12. 12 menos 12, 0. Y ya tenemos los estados de oxidación. Potasio 1, cromo 6, oxígeno menos 2. Sencillo, ¿verdad? Entonces siempre tengan presente que a las reglas auxiliares les pueden ayudar mucho. Vamos a ver otro ejemplo, ¿ok? Entonces, ya quedó eso también. Sencillito. Entonces, las que pintamos con amarillo son las que acabamos de hacer ahorita.
Las que no están pintadas con amarillo se las voy a dejar de tarea, ¿ok? Pero ahorita las vemos. Ahora, nosotros ya sabemos calcular estados de oxidación, ¿verdad? Supongo que ya no hay muchas dudas para calcular estados de oxidación, no es muy complicado. Ya sabemos hacerlo. Ahora, prácticamente nunca les van a poner moléculas así tal cual y les van a decir determina estados de oxidación. Pues no. Pero sí les van a poner ecuaciones, ¿ok? Y les van a preguntar quién es el agente oxidante, quién es el agente reductor, quién se oxida, quién se reduce. Eso sí se les van a preguntar, ¿ok? Entonces, ustedes tienen que saber cómo calcular estados de oxidación para después comenzar a saber quién es el agente oxidante, quién es el agente reductor y todo eso lo demás. Ok, entonces ahora sí ya vimos cómo calcular esta oxidación aquí en elementos sencillitos. Ahora vamos a pasarnos ya a ecuaciones químicas, ¿ok? Vamos a tomar esta ecuación que tenemos aquí arriba. Este compuesto NaIO3 se conoce como iodato de sodio, ¿ok? Iodato de sodio más dióxido de azufre más agua produce bisulfato de sodio, ¿ok? Más ácido sulfúrico más yodo molecular, ¿ok? O yodo gaseoso. Tenemos esta ecuación química. Ahora vamos a calcular el estado de oxidación primero para cada uno de los elementos presentes, ¿ok? Así que nos vamos a la pizarra. Y tenemos que la ecuación era NaIO3 más SO2 más H2O produce NaHSO4 más H2SO4 más I2, ¿ok? Listo, ya tenemos la ecuación. Ahora, recuerden, para calcular, vamos a calcular primero que nada los estados de oxidación de cada uno de los átomos presentes ahí, ¿ok? ¿Cómo los calculábamos? Pues con las reglitas que acabamos de seguir. Es exactamente lo mismo que acabamos de seguir. Una regla nos decía que, para el primer compuesto, una regla nos decía que el estado de oxidación del oxígeno siempre es -2. Otra regla auxiliar nos decía que elementos del grupo 1 tienen estado de oxidación de +1. En este caso tenemos al sodio, el sodio es del grupo 1. Por lo tanto, su estado de oxidación es de +1. Ahora es de yodo. ¿Cómo le hacemos? Pues utilizando la regla que nos dice que la suma de todos los estados de oxidación es igual a 0. Entonces sería 3 por -2, -6. Acá tenemos +1. -6 más 1, -5. Para llegar a 0, +5, ¿verdad? Entonces el yodo tiene que ser +5. Y ya quedaron. Ahora para este compuesto, para el dióxido de azufre, conocemos la regla que nos dice que debe ser igual a -2 el oxígeno. El azufre no lo conocemos, pero lo podemos calcular. ¿Cómo? Pues que la suma de todos los estados de oxidación es igual a 0. Sería 2 por -2, -4. ¿Cuánto nos falta para el 0? 4. Entonces el azufre, ¿cuánto tiene que tener? +4. Y ya tengo el del azufre. Para el agua, siempre que ustedes vean una molécula de agua, el agua no interviene, ¿ok? El agua no importa. ¿Por qué? Porque el agua nunca cambia su estado de oxidación, siempre es el mismo. Pero lo sacamos de todas maneras. Oxígeno -2, hidrógeno +1, por regla, ¿ok? Siempre la regla nos dice eso. Y ya quedó. Ahora, para este compuesto. Para este compuesto tenemos que el oxígeno, ya lo conocemos siempre, -2. El hidrógeno ya lo conocemos siempre, +1. El sodio es un elemento del grupo 1, por lo tanto es +1. Entonces ya solo nos queda el del azufre. Lo calculamos. 4 por -2, -8. +1, -7, +1, -6. Para 0, nos faltan +6, ¿verdad? Entonces el azufre tiene que tener +6. Ahí está. Más o menos, ¿verdad? Azufre +6. Y ya quedaron. 4 por -2, -8, +6, -2, +1, -1, +1, 0. Y ya tiene 0. Ahora para este compuesto, ácido sulfúrico. Este era bisulfito de sodio. Ácido sulfúrico. Oxígeno -2. Hidrógeno +1. Azufre. 4 por -2, -8. 2 por 1, 2. 2 menos 8, -6. Para 0, +6. Entonces el azufre, +6. A este compuesto, yodo, si se dan cuenta, es un elemento libre, ¿ok? Está solo. Por lo tanto, su oxidación es de 0. Y listo. Ya encontramos los estados de oxidación de cada uno de los átomos presentes, ¿ok?
Eso es lo que ustedes van a hacer cuando les pidan encontrar activo el agente oxidante, agente reductor. Primeramente, identificar estados de oxidación. ¿Ok? Después, tienen que ver quiénes cambian y quiénes no. Por ejemplo, aquí tenemos yodo con +5, acá tenemos yodo con 0, ¿verdad? Aquí tenemos azufre con 4, acá tenemos azufre con 6, azufre con 6. A eso nos referimos con quién cambia y quién no cambia, ¿ok? ¿Qué estado de oxidación tenían cuando eran reactivos? ¿Qué estado de oxidación tienen cuando son productos? ¿Okay? Pero bueno, por el momento solamente me interesa que sepan calcular estados de oxidación. Muy bien. Entonces, ahorita los